Curiosamente, desde que comenzó este año me he topado con propuestas muy interesantes en aquellos animes que han llamado mi atención de cierta manera y que en mayor o menor medida han tenido resultados interesantes o planteamientos curiosos. The Invaded ha sido de momento el que ha puesto sobre la mesa los argumentos y situaciones más interesantes desde mi punto de vista, teniendo un desarrollo sumamente prometedor durante la mayor parte de sus capítulos, pero que sin intentar quitar méritos se queda algo corto y termina siendo algo que pudo haber sido y no fue. Me explicaré más adelante. Pero antes de eso, hablemos un poco de The Invaded y de dónde viene tan curioso anime. El anime tiene lugar en un mundo donde los investigadores tienen el poder de aprovechar el inconsciente de un asesino y ver partes fragmentadas de su psique. Esto se conoce como un pozo de identificación, un plano mental que se puede ingresar digitalmente para recopilar las pistas sobre el asesino, las víctimas, escenas del crimen e incluso motivos. A medida que uno atraviesa un pozo de identificación, sus imágenes y acciones aparecen como proyecciones digitales en el mundo real para que los investigadores las analicen en tiempo real. La historia sigue las investigaciones de Akihito Narisago, también conocido como Sakaido, un famoso detective que ahora está en prisión, a quien se le asigna la tarea de sumergirse en los pozos de identificación de varios asesinos en serie. El anime corre a cargo del estudio de animación japonés NAS, que a pesar de no tener demasiados años a sus espaldas y ni por asomo obras con un gran renombre ni contenido demasiado destacable, pero que cuenta con algunos trabajos de cierta reputación. The Invaded fue dirigido por Ei Aoki y escrita por Otaro Maiyo, quienes tienen cierto prestigio en los campos que desempeñan, por lo que no es sorpresa de que The Invaded se llegara a concebir con una idea de lo más intrigante, con ciertos aspectos y filosofías que ciertamente lo hacen destacable. Pero ya con esta información sobre el anime, dejemos la presentación y empecemos con lo que nos interesa. Un punto que tal vez le llame la atención a más de uno, tal vez sea la temática del pozo, pero al empezar a ver los primeros minutos del primer capítulo, de inmediato, sobre todo a los fans del misterio, se darán cuenta del punto que para mí hace más entretenido de lo que parece este anime, y eso es la inclusión de los detectives, porque claro, es un anime de misterio y por lo tanto tiene que haber detectives, pero más que solo eso, es sencillamente lo entretenido que puede llegar a ser, poniéndonos a un tipo que tiene que resolver un caso que parece imposible y que nos llevará de la mano en el misterio. Y al principio pensé que si esto era realmente realista, porque a pesar de que puede resultar entretenido, lo más importante es que se puede resolver de manera coherente, ¿no? Pero casi de inmediato descarté esto, porque estamos dentro de la mente de alguien trastornado, e intentar encontrar coherencia en una mente así no tiene mucho sentido. A pesar de eso, sí me sorprendió que todas las teorías y deducciones que se hacen durante la investigación de alguna manera lograron convencerme de que sí se pueden aplicar en esas situaciones. Aunque parezcan imposibles, el anime te convence de que tienen coherencia. Pero el verdadero punto que quiero tratar es de ese brillante detective, Narisago, o mejor conocido como Sakaido. El personaje de Narisago me parece sumamente interesante y su desarrollo durante todo el anime para mí es de lo más satisfactorio, sobre todo por el planteamiento que tiene en sí el personaje, ya que se nos dice casi desde el inicio que él es un asesino en serie y que para entrar al pozo tienes que haber matado a una persona. Para mí el personaje de Narisago es un protagonista bien elaborado en el mundo que te plantea The Invaded, porque se nos explica de buena manera qué es lo que lo mueve, por qué hace todo lo que hace, qué lo llevó a hacerlo y si siente algún tipo de arrepentimiento, además de su personalidad que me parece que está bien lograda y justificada por todo lo que ha sufrido. Así que el personaje de Sakaido, a rasgos generales, me parece un personaje bien escrito que tiene un desarrollo constante durante toda la trama, pero la perspectiva que más me interesó sobre él fue su contraparte, Sakaido. Sakaido es el brillante detective encargado de resolver los casos en el pozo, con su ingenio y su capacidad de deducción. A pesar de que sean el mismo personaje, Sakaido y Narisago tienen propósitos diferentes, ya que Sakaido tiene el objetivo de encontrar el asesino de Kaeru en el pozo, que en sí es para encontrar información sobre el asesino en serie que existe en el mundo real. El personaje de Sakaido me parece interesante, porque a pesar de que en esencia sea Narisago, Sakaido en sí está creado para ser un prodigio. Su nivel intelectual está por encima de la media, y esto es debido al simple objetivo que tiene en ese mundo, que potencia las habilidades de Narisago para que sea un brillante detective y pueda cumplir su papel en el pozo. Ya para finalizar con Narisago, debo comentar que me gustó mucho un aspecto de su personalidad, y es el total abandono de la empatía hacia las personas.
o al menos eso mostraba al principio, ya que en los primeros capítulos se muestra como un tipo que le daba igual realmente todo, no le importaban las personas y tampoco se arrepentía de lo que había hecho. En un punto Momoki le pregunta que si se arrepiente de los asesinatos que cometió alguna vez, y este le responde que en cierta medida sí, pero que realmente le da igual, que una vez que cometió el primer asesinato contra el que mató a toda su familia, ya no pudo parar y sentía la necesidad de hacerlo de nuevo, y que era lo correcto. Ciertamente después sus palabras toman significado porque las personas que él mató ciertamente tenían una razón o un porqué para matarlas, ya que también eran asesinos en serie. Además de que las circunstancias y su estado mental lo llevaron a abandonar sus ideales como investigador. Pero ciertamente debido a ese descubrimiento el personaje no me gustó tanto como cuando me lo plantearon, ya que al principio yo pensaba que debido a su pasado lo había llevado a matar a más personas, que no necesariamente eran culpables. Pero después sencillamente esa construcción que esperaba fue por otros caminos y terminó siendo un asesino de asesinos en serie. En fin, pero eso no tiene por qué ser malo, pero no es lo que yo esperaba. En el anime también hay otros personajes interesantes, que a mi parecer tienen un desarrollo muy tarde en la trama y que se pudo haber aprovechado mejor, pero personajes como Hondomachi o Fukuda me parecen sumamente interesantes y con unos momentos muy destacables durante todo el anime. No por nada también son brillantes detectives. En el caso de Hondomachi, pues es un personaje que puede valerse por sí mismo y en general puede ser la protagonista de una historia perfectamente. Tiene momentos destacables donde demuestra su capacidad para resolver los problemas y su gran determinación para enfrentarse a las adversidades. En general es un personaje que me gusta por su personalidad y por las acciones que toma durante el anime, aunque me hubiera gustado que se profundizara más en su persona y en sus motivaciones. Por otro lado está Fukuda, personaje que a mi parecer es el más complejo de toda la obra. Su mera existencia para mí es interesante. Al inicio sencillamente me parecía un asesino de turno, aunque no volveríamos a ver en ningún otro momento, y aún así me parecía que tenía unas convicciones un tanto flojas. Sin embargo, después de esa primera impresión que me dio, luego me di cuenta que era un personaje que podía dar para mucho, y que se podría profundizar en su historia, motivaciones. Sin embargo, me parece que el personaje es sumamente desperdiciado. Su mejor momento y desarrollo se encuentra casi en los capítulos finales. Su conclusión sencillamente es anticlimática y ni siquiera te esperarías que un personaje como él terminara de esa manera. Sencillamente no me gustó cómo lo usaron, que lo mataran de esa manera tan sencilla para crear drama innecesario al final del anime, y eso es otra cosa de la que hablaré más adelante. Pero de momento aún no termino de los aspectos positivos e interesantes de este anime. Dejando de lado la parte de los protagonistas y lo entretenido que resultan ser los brillantes detectives, el punto más interesante que siento que elevó a la serie, en mi opinión, es el pozo, aquello que lleva a nuestros protagonistas a poder resolver los casos y saber más de un asesino serial. Es en el pozo donde se retrata la psique de un asesino. Es un lugar retorcido que está relacionado con sus motivaciones y su visión general del mundo, algo que me parece muy interesante, y el cómo se desarrolla, aunque se deja de lado en un par de ocasiones, lo veo bien, porque cada pozo tiene su lógica en la mente del asesino. Empiezas a comprender por qué lo hacen o cómo funciona su filosofía, o si sufren algún tipo de patología. Esto de manera muy sutil pero efectiva. Yo soy una persona que le interesan estos temas de asesinatos y esas cosas, y por lo que sé, todo se desencadena desde la infancia, traumas en el crecimiento, y esto el anime lo retrata bien, porque cada asesino tiene un motivo, que en su retorcida mente tiene un sentido o lógica. También se habla que la mayoría de los asesinos realmente son personas muy inteligentes, algo que también se retrata aquí. El anime tiene ciertos momentos donde parece confuso, y eso es por el mismo pozo, porque estás dentro de una mente y obvio que va a ser confuso. Pero no es que sea algo muy complicado, solo en ciertos momentos, muy puntuales, que tienden a ser algo raros y que pueden dejarte pensando, como el inicio del anime donde no sabes dónde está el protagonista, pero esto se va aclarando poco a poco en el anime, y todo gracias también al pozo. Es un método que me gusta porque no solo ayuda a explorar la mente de un asesino, sino de que de alguna manera impulsa la trama para develarnos sus misterios, como el pasado de Sakaido o de dónde saca su impulso de matar, representándonos en su propio pozo. Entonces, ya hablé de estos puntos que me han gustado, es decir, los personajes y cómo el anime impulsa su trama con los elementos que ella misma planteó, explorando a un asesino y haciéndote preguntas quién era y por qué hace lo que hace. Además de que no lo dije, pero tiene un tratamiento sobre la venganza que al menos a mí me gustó. En resumen, algunos personajes, trama, sus casos,
la exploración de la mente de un asesino, las deducciones, son lo mejor de este anime. Pero ¿qué ha hecho que no fuera una gran obra? ¿En qué punto me pareció meh? Para mí, The Invaded siempre me causó una extraña sensación. Es miedo. No por la historia, sino porque no pudiera contestar adecuadamente sus preguntas y resolver sus misterios. Y sí, es cierto que la conclusión de Narisago es espectacular. Su capítulo es el clímax del anime, menos para mí. Pero los otros cierres son insípidos y no me contestan nada. Cosas como ¿quién es John Walker? ¿Quién es Asuka Ikiki? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia para la creación del pozo? ¿Por qué se crean los asesinos seriales? Todo eso se responde de una manera muy vaga, o sencillamente no se responde. Y sí, es verdad que conocemos a Asuka Ikiki y que ella en sí es la razón por la que existe el pozo. Pero ¿quién es en realidad? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué tiene esa habilidad? Y eso no tiene respuesta. El hecho de que John Walker sea un personaje tan plano, un villano final olvidable, que no tiene un objetivo, que al menos a mí me compensa, y es derrotado en 9 minutos del último capítulo, sin gloria, sin decir nada, sin hacer realmente nada. Estamos hablando de algo que mantenía la expectativa del anime, de saber quién era John Walker, cómo creaba los asesinos. Y lo peor es que todo el conflicto, todas las mentes retorcidas del anime, todos los pozos, son culpa de John Walker. ¿Quieres saber mi problema con esto? Es sencillamente que intenta resolver todo culpando a un solo personaje. Todas las desgracias que le pasaron a Narisago son culpa de John Walker. Y es algo que no me gusta, porque me vendieron a ese personaje como algo más allá de mi comprensión, el causante de todo, que debía tener una filosofía creíble, y terminó siendo el personaje más sospechoso de todo el anime. Todo esto ocurre en los capítulos finales, tratando un caso que no está a la altura de los demás, y que intenta repuntar con drama barato entre Momoki y Asukai. Y digo barato porque nunca me dijeron por qué estos personajes se tenían en estima. Y sí, es cierto que Momoki la salvó del retador, pero eso es todo. No nos muestra nada más de ellos dos, absolutamente nada. John Walker, que se supone que es la mente criminal, es alguien que debería ser alguien súper inteligente, fue vencido sin el mayor problema, acabando el anime con algo insípido y decepcionante a mi parecer. Lo siento inacabado, recortado, sencillamente mediocre. Ese es el mayor problema que tengo con Ida Invaded, que prácticamente resumió toda su construcción en algo tan simple. Aún así no le quito el mérito, ha sido un anime espectacular, casos que lograba tenerme al borde del asiento, pero que un cúmulo de errores y agujeros de guión le quitaron todo lo bueno de lo que podía hablarle. Como conclusión, es un anime que yo particularmente recomiendo. Y es muy bueno y entretenido en la mayor parte de su duración. Tiene ideas muy buenas y un desarrollo que es decente a pesar de que pudo haber sido mejor, pero no me quejo. Y hasta el capítulo 11 me parece espectacular, aún con sus errores menores. Pero después de eso, a pesar de que sus capítulos finales tengan puntos rescatables, yo esperaba algo más. Ese es el problema de estos animes que basan toda su trama a un misterio, que si este no cumple tus expectativas, si es un poquito menor a lo que pensabas, te va a decepcionar. Y eso me pasó a mí. Aún así lo repito, es un anime bueno que recomiendo porque es muy entretenido.